Buenas de nuevo, compañeros. Hoy estamos otra vez con la Seadu Spark para haceros un vídeo que os debía. La instalación de una garrafa de gasolina o, ¿por qué no?, de cualquier otro accesorio, una vez que ya tengamos hechos los anclajes, de una manera sencilla, de una manera muy rápida y de una manera que aguanta perfectamente el uso que le demos, puesto que con 20 litros yo estuve un día entero de ruta con la moto, más de 7 horas montando en moto y no se movió ni un milímetro. Así que si queréis saber cómo se instala, nos vemos después de la intro. Bien, pues ya estamos listos para empezar con la moto. Me voy a ayudar de la Insta360 para enseñaros cositas por aquí abajo y enseñaros también qué herramientas y qué material necesitamos. Así que, ayudándome por aquí con la Insta, os voy a enseñar también qué cositas necesitamos. ¿Vale? Veréis, tenemos, mirad qué sencillez. Tenemos un cierre, tenemos una cuerda con 2 agujeros, tenemos, fijaros, otra cuerda con 2 agujeros, ¿vale? Y tenemos 4 arandelas. Herramientas, vamos a necesitar una linterna para ver un poquito dónde estamos manejándonos y un vasito de 10. Yo lo voy a usar con un trompo, ¿vale? Entonces, ahora nos venimos aquí a la moto. Voy a coger la linterna también, ¿vale? Y aquí en la moto tendremos, voy a intentar que lo veáis aquí, tenemos ahí un tornillo y aquí otro tornillo, ¿vale? Están tal que están aquí debajo, ¿vale? Los tenéis aquí debajo. Entonces, se coge el trompo, se pone en aflojar. Y cogemos y quitamos. Primero uno, ¿vale? Quitamos el otro. Ahora nos vamos al otro lado. Fijaos qué tontería de sistema. Pero quitamos otro y quitamos el último. Vale. Una vez que tenemos estos 4 tornillos quitados, nos venimos de nuevo aquí, cogemos una cuerda y 2 arandelas. Cogemos otra vez nuestra herramienta. Me he puesto la linternita en la cabeza, a ver si os puedo servir de más apoyo. Y ahora cogemos, mirad qué sencillo. Fijaos. Una. Observando un poco los agujeritos, ¿vale? Este va aquí y este va aquí, ¿vale? Entonces, ahora cogemos y pasamos un tornillo por la cuerda. Y el otro lo pasamos también por la cuerda, ¿vale? Y ahora cogemos y nos lo traemos aquí a la moto y lo metemos en su alojamiento. Si no se nos cae, como acaba de pasar. ¿Vale? Lo metemos aquí. Bien, entonces una vez aquí, metemos un tornillo. Este, como está un poquito profundo, nos va a costar un poquito más. Una vez que entra un poquito, no lo metemos más. Nos vamos al otro, lo alineamos, lo metemos aquí. Vale, ya están los dos enfocados. Y una vez que tenemos los dos encarrilados, apretamos uno, apretamos otro. Vale, ya tenemos una cuerda. Nos vamos al otro lado. Bien, chicos, pues una vez que tenemos ya puestas las cuerdas, como habéis visto, o hablando en términos marineros, vamos a acostumbrarnos, los cabos, ¿los veis? Ya los tenemos puestos allí al chasis con esos 2 tornillos. Ahora simplemente necesitamos un cierre
y necesitamos coger nuestra garrafa de gasolina. La garrafa de gasolina yo la forré con esta cinta autoadhesiva, acolchada, esta espuma, para que tanto en el roce con la moto no nos la dañase, como para si nosotros, por lo que sea, nos rozamos con la moto, con la garrafa, pues que tampoco nos lastime, ¿sabes? Ya que vamos ahí sentados, los pies o cualquier cosa no nos lastimen. Entonces, si os fijáis además, esta garrafa que yo elegí, el pitorro sale por aquí, arriba, de forma de que si se saliese alguna gotita de gasolina o cualquier cosa, pues bueno, pues caería fuera de la moto, ¿vale? Pero no sale nada, ¿eh? Yo ya os digo que es una garrafa estupenda que aguanta un montón. Cogiendo los dos cabos, nos venimos hacia la garrafa, le hacemos una lazada en su asa y, ¿vale? La sacamos, espérate, de aquí, la dirigimos por su sitio, por donde está esto pensado, una por aquí y la otra por aquí. Ya las tenemos las dos aquí, ¿vale? Y ahora cogemos simplemente, y aquí en la argolla que tenemos de remolque de la moto, pues aquí ponemos la cincha. Introducimos las cuerdas por la cincha, una y dos, ¿vale? Le damos la misma tensión. Yo procuro siempre, esta no me ha quedado bien, que entren sin dobleces. No me gustan las cinchas cuando las uso y quedan con tirabuzones, ¿vale? Me gusta que queden derechas. La tercera parece que va a la vencida. Vale. Y una vez que las tenemos aquí, ¿vale? Ya es tan simple como ir cerrando. Ya está. ¿Le dais más tensión? Más acopla. Señores, ya está. Ahí la tenéis. Perfectamente cerrada. Pitorrito hacia afuera. No la he apretado mucho, pero si la aprieto mucho, esto no se menea. Y aquí podéis llevar vuestros 20 litros. Cualquier cosita que lleváis, que queréis llevar, una sombrilla grande para la playa, una neverita con una latita de refresco o de cervecita, una cajita que vosotros inventéis para llevar todas esas cositas. Aquí la podéis llevar perfectamente, ¿vale? Deciros que con este invento yo hice una ruta de más de 8 horas sin tener ningún problema con la garrafa de combustible. Llevaba los 20 litros perfectamente. Que no se movió en ningún momento, que lo quité para repostar, lo volví a poner incluso en el agua, me senté mirando hacia detrás y fue súper sencillo quitarla, repostar y volver otra vez a seguir la marcha. En definitiva, es un sistema que os va a servir tanto para llevar gasolina como para llevar cualquier otra cosa que os haga falta, y ya habéis visto con qué sencillez. Espero que os haya gustado el vídeo. Os voy a dejar el enlace del vídeo de la ruta con la Spark, con este invento hecho por aquí arriba. Y nada más, deciros simplemente que bienvenidos al canal y que nos vemos en el siguiente vídeo.